Vamos a comenzar la tercera clase, ¿sí? La tercera clase, y con esto finalizamos esta parte continuamos con nuestro ciclo, pero del tema de hoy son 3 clases, la mayoría está en YouTube, lo pueden ver, de nuestro ciclo de cómo moldear y modelar nuestras emociones de acuerdo a la Kabbalah. Este ciclo que comenzamos ya hace 2 encuentros donde empezamos a explorar todos los sistemas de un ser humano, el sistema racional, emocional y ahora práctico, y explicamos con diferentes elementos didácticos, con la nuez, ¿se acuerdan? Y también con el esquema del corazón, cómo funciona y dónde está el DAT, que es el nexo del principio de los nervios, el principio de la llave de las emociones. Y la clase de hoy corresponde a la última triada de esta triada de las sefirot, los atributos divinos que están en un ser humano, que es la parte motriz, la parte racional, la parte emocional y la parte motriz. Y vamos a aprender ejercicios prácticos ya sobre cómo moldear las emociones, especialmente cómo dominar la capacidad del habla. El que domina el habla, domina el mundo, como dice el rey Salomón. La vida y la muerte están en manos de la lengua. Así te trae el libro de Mishlei, y vamos a aprender un poco cómo moldear y moderar las palabras. Cualquier persona recuerda alguna palabra que otro le dijo inconveniente, dolorosa, hiriente, y eso le queda penetrado para toda la vida. Y lo mismo uno, a veces, muchas veces dice, retiro lo dicho. No puedes retirar lo dicho, lo dijiste. Por eso el famoso Jafet Haim, el gran sabio que escribió el libro El cuidado del habla, nos compara la palabra como un arma desenvainada. A diferencia de un arma que vos podés amenazar en disparar y disparar, la palabra proferida es un disparo que no tiene otra instancia. Dijiste. Pero vamos a aprender a dominar y a moldear las emociones, y especialmente las emociones expresadas con palabras, y en primer lugar evitar que dañen, y después que sea una palabra fecunda, una palabra que sirva para dar vida, porque no solamente la muerte está en manos de la boca, sino también la vida está. Pero bueno, el tema de hoy es la parte motriz del ser humano y su correlación en el mundo espiritual. Habíamos explicado que cuando en la creación se forman todos los seres vivos, se forman en forma de duales complementarios: sol y luna, día y noche, macho y hembra, cielo y tierra, peces y aves. Del mismo modo, el ser humano es creado varón y mujer, y el mismo cuerpo del ser humano siempre tiene 2 hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que interactúan. Y estos hemisferios son opuestos. Lo vimos ya en la clase anterior, pueden verla en el canal de YouTube, ya está online, sobre el hemisferio derecho, la creatividad, el hemisferio izquierdo, el análisis, y su nexo, que es la conciencia, la llave de la parte neuronal, la sensación del ser humano, que en esa llave, en la nuca especialmente, mostramos dónde corporalmente está el centro neuronal, donde comienza la llave de las emociones, y también la garganta, que es del otro lado. Y explicamos esto a partir de la parte emocional, que las emociones, a diferencia de los instintos, son un pensamiento desarrollado hasta llegar al ego, hasta el corazón. Lo explicamos ya en la clase anterior, que ya está el video de YouTube, la segunda clase, sobre las 2 partes del hemisferio del corazón, derecho, izquierdo, y sus conexiones. En el lenguaje de la Kabbalah es Gesed, Gvurá y Tiferet, es decir, acción, reacción y equilibrio, y todo esto lo desarrollamos. Ahora vamos a la parte motriz. ¿Qué más hay en un ser humano aparte de su alma? Y el alma es la expresión, el alma humana, a diferencia del espíritu de vida. Explicamos la diferencia entre espíritu de vida, eso que el ser humano está vivo y tiene las funciones corporales, biológicas, del alma. Para la Torá, el alma es el componente moral del ser humano. Esa es la parte divina que se expresa entre los pensamientos humanos y las emociones humanas. El aspecto moral de determinar el bien y el mal y sentir bien y mal, ese compacto, esa mezcla, esa combinación se llama en la Torá alma. Alma, y así también lo trae muy bien el libro Tania al principio, es la combinación entre el sistema intelectual, la usina intelectual y la usina emocional. Pero el ser humano no es solamente alma, es alma insertado en un cuerpo. Es como un yo, un no yo dentro de un yo.
Ahora vamos a ver la parte motriz, que tiene que ver con los dos brazos y las dos manos, y las dos piernas y los dos pies. Una de las funciones de las extremidades del cuerpo es mantener el equilibrio en varios aspectos, no solamente el equilibrio corporal. El ser humano bípedo, dijimos que de la cintura para arriba es como un puente colgante, que requiere sogas que lo sujeten para poder estar equilibrado permanentemente. Como lo dice mismo el rey Salomón en su libro Coelet, Eclesiastes, el ruach, el espíritu de vida del ser humano, que en eso se asemeja a los seres vivos, a los animales, lo arroja hacia abajo, lo tira hacia abajo, hacia lo material, más la neshama, el alma, lo tira hacia arriba. Ser humano es una pugna entre sus dos yoes, el yo, que es el ego y todo lo que eso conlleva, que es la parte de Ruach, espíritu de vida, que en eso somos iguales que los animales, pero junto con eso tenemos un no-yo. El no-yo es el alma, que es la parte divina del ser humano, que es el aspecto moral. Consecuentemente, el Ruach, el espíritu, nos tira hacia abajo. Esto lo ve una persona que está cansada, deprimida, está desanimada, desestimulada, que tiende a tirarse, a aflojarse. En cambio, ¿qué lo mantiene fuerte? ¿Qué lo mantiene firme, erguido? Justamente el aspecto humano-moral. Es por eso que, así como es psicológicamente, también es espiritualmente, también es biológicamente. De la cintura para arriba estamos todo el tiempo suspendidos para poder estar de pie. Esa suspensión se logra mediante las funciones corporales que nos dan los órganos que están todos dobles, derecha e izquierda. 2 oídos, 2 brazos y 2 manos y 2 pies, 2 ojos. Nos dan la situación de que el cuerpo puede estar erguido hacia adelante y hacia atrás, los ojos hacia la derecha y hacia la izquierda, el balanceo de los brazos. Vean ustedes que incluso en forma instintiva, una persona que va sobre un camino sinuoso o un lugar resbaladizo, naturalmente extiende las manos para lograr ese equilibrio, y trajimos el ejemplo de las manos y cómo el equilibrista mantenía justamente su balanceo en la cuerda floja. En la clase pasada lo pueden ver. Y lo que mantiene al ser humano erguido y que no se arroje hacia adelante ni hacia atrás, la postura erguida, es las piernas y los pies. Es decir, que las extremidades, manos, brazos y manos, y piernas y pies, son en la Kabbalah extremidades que sirven como carruaje del alma. El alma tiene que tener un carruaje. Imagínense que el alma, como lo explicamos, que es la sintonía y la tensión producida y la armonización entre el sistema intelectual y el sistema emocional, en el lenguaje de la Kabbalah dijimos que era Chabad acróstico de Jochma Binadat, creatividad, análisis y conciencia, y Hagat, acróstico de Gesed, Gurat y Feret, acción, reacción y equilibrio. Junto con esto viene la tercera tríada, que no la estudiamos, la vamos a aprender hoy, que se llama Neim. Neim, 4 letras, Neim en arameo, en hebreo, que es el acróstico de Netzach, Od y Esod Malhut. Netzach, Od quiere decir literalmente victoria y esplendor, pero se refiere a las dos manos, la mano que acerca y la mano que aleja. De hecho, cuando uno quiere abrazar, abraza con el brazo y con la mano, y cuando quiere rechazar, con las manos también. Instintivamente también así es. Y rechaza. Y cuando uno pierde el equilibrio muchas veces, tanto emocionalmente como físicamente, biológicamente, naturalmente las manos se posicionan en acto reflejo, para soportar el peso del cuerpo si se cae, o para rechazar si está erguido. Así también, naturalmente, el abrazo, el aferrar, es un acto instintivo que refiere eso. El acercamiento y alejamiento, esto tiene que ver con esas dos cualidades. La mano derecha o el brazo derecho representa Netzach, que quiere decir victoria o eternidad, pero se refiere a la capacidad de acercarse a. Y Od que quiere decir esplendor, pero quiere decir el brazo y la mano izquierda, representa la capacidad de alejarse de. Todo el tiempo el acercamiento y el alejamiento nos da el balanceo. El balanceo no se produce solamente con un lado.
De hecho, personas que lamentablemente carecen de estos órganos o están averiados, requieren de un órgano muleto, una prótesis, para poder mantener el equilibrio, si no, se caerían para un lado. Justamente este equilibrio doble, y de hecho todos los atributos divinos y atributos humanos son reflejo y semejanza, están en doble, dos ojos, dos oídos, los dos ojos y los dos oídos nos da la capacidad de también equilibrio hacia adelante y hacia atrás y hacia los costados, pero de la parte superior de todo el cuerpo, los brazos nos ayudan a equilibrar el cuerpo para que no se tumbe y mantenga su perfecta proporción en su postura erguida, y las piernas otro tanto. Las dos extremidades son llamadas en el mundo místico Yesod y Malhut. Yesod quiere decir fundamento, pero se refiere a la pierna derecha. Malhut, que quiere decir reinado, se refiere a la pierna izquierda. Hay otras explicaciones al respecto, pero ya vamos a entrar en detalle, pero básicamente en el esquema que estamos hablando se aplica así. Entonces, mano derecha, mano izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo. En la Kabbalah es Netzach Yod, quiere decir mano derecha y mano izquierda, la capacidad de equilibrio de la cintura para arriba. Yesod, Malhut, fundamento y reinado, pierna y pies derechos, pierna y pies izquierdos, es el equilibrio del cuerpo, tanto de derecha y de izquierda, tanto de adelante y de atrás, tanto de arriba para abajo, porque los brazos también sirven para no volar, sino mantener el equilibrio erguido en tanto sentado y parado. Vean ustedes, incluso cuando uno está sentado, hay sillas que vienen ya con apoyabrazos. Justamente mucha gente que tiene que estar para que la persona no haga instintivamente el esfuerzo de mantenerse equilibrado, erguido, especialmente gente que tiene que trabajar mucho tiempo en la oficina. Entonces, eso lo ayuda a mantener esa postura. Es decir, que los brazos también equilibran la parte superior y las piernas equilibran la parte superior e inferior. ¿En qué aspectos? En tres: derecha, izquierda, adelante y atrás, arriba y abajo, formando el cubo, los 6 días de la creación, y en el medio está la persona, el número 7, la perfección de la creación, como explicamos en clases anteriores. Con eso se logra el conjunto de 10 atributos o 10 capacidades que tiene el ser humano, imagen y semejanza divina, 3 racionales, 3 emocionales y 4 de extremidades. Y a partir de ahora, y todos tienen la misma función. El cerebro tiene la creatividad y luego el análisis. La chispa creativa es analizada por el hemisferio izquierdo y es concluida en la conciencia a través del lóbulo izquierdo. El mismo esquema del triángulo de arriba, tenemos el triángulo de abajo yuxtapuesto como un Maguen David, una estrella de David, esos triángulos yuxtapuestos en el corazón, hemisferio derecho, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, uno lleno de sangre, otro vacío de sangre, y los vasos conectores, como vimos en clase pasada. Y ahora también el mismo esquema, pero por 4. Brazo derecho, brazo izquierdo, acerca y aleja. Pierna derecha, pierna izquierda, avanza y retrocede, avanza y retrocede. No lo explicamos, pero la técnica del caminar, que lo aprendimos de chicos, y también una persona que puede tener un accidente, tiene que ir a rehabilitación, tiene que rehabilitarse a caminar. Entonces también, hasta que logra sostener su peso sobre los pies, después empuja su cuerpo con la pierna izquierda, con la pierna derecha, por ejemplo, la pierna izquierda queda retrasada, después hace un doble esfuerzo, porque tiene que llevar la pierna izquierda hasta la mitad y hacia adelante. Lo mismo ahora la derecha tiene que hacer doble esfuerzo, que tiene que ir hacia la mitad y hacia adelante, y así de esta forma va aprendiendo la técnica de caminar, igual que el bamboleo de los brazos cuando uno camina, nada más que lo hace en forma inconsciente. Pero invito a que cualquiera que esté en la calle ahora o después pueda salir, vea, observe cómo la gente camina, y naturalmente camina así, digamos, equilibrando estos dos brazos y las piernas para lograr esa conjunción, que es lo mismo que se logra a nivel racional y a nivel emocional, nada más que a nivel ya motriz. A partir de este punto que explicamos el conjunto de las 10 sefirot o atributos divinos reflejados en el ser humano, vamos a ver cómo activar y cómo moldear y modelar las emociones. Tenemos seguramente un texto en pantalla y vamos a ir directamente a lo práctico. Ahí nuestro querido amigo Nehemías lo está compartiendo. Entonces,
Después vamos a compartir también el texto para todos los que participaron, absolutamente. Una de las llaves para aprender a moldear y modelar las emociones es tomar real capacidad y dominio de todos nuestros sentidos. El sentido de la vista, el sentido de la palabra, el sentido del oído, el sentido del movimiento. Una persona es libre cuando es dueña de sí mismo. Y dueña de sí mismo quiere decir que su impulso vital no lo lleva de las narices, sino que él voluntariamente decide qué, cómo y cuándo hablar, escuchar, moverse, estar pasivo, hablar, estar en silencio, pensar, cambiar de pensamiento. No puede dejar de pensar, pero cambiar de pensamiento. Uno de los objetivos de la Torá, especialmente en su mundo emocional, tanto las tres filosofías que hay, saberes de la Torá, el Musar, la ética monoteísta, la Hakirá, la filosofía monoteísta, y el Hasidut o la Kabbalah, la parte mística, los tres es un abordaje múltiple para lograr absoluto control y dominio de cada una de las funciones corporales. Atención, funciones corporales no instintivas, no tiene ningún sentido querer controlar las funciones instintivas, que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo, principalmente las funciones adquiridas, las funciones culturales. Trajimos el ejemplo. El niño le dice al hijo, papá, tengo sed. Bueno, bebe agua. No, quiero beber Coca-Cola. Entonces no tenés sed. Tenés un acto cultural que aprendiste que la Coca-Cola te sirve para la sed, pero si tenés sed, toma agua. Ahí marcamos la diferencia entre el rasgo instintivo natural, que tenés sed, bebe agua, y el agua sacia la sed, que es lo que el cuerpo necesita, y el rasgo adquirido, emocional, cultural, que es que cuando la persona, para calmar la sed, requiere de una bebida a cola, de una bebida gasificada, lo que está pidiendo es otra cosa, aparte de saciar la sed. Entonces, el principal objetivo de la Torá no es controlar la parte instintiva. O sea, la parte instintiva es la parte del ser humano que se asemeja a los animales y tiene que funcionar así. Pero hay toda una parte que son rasgos adquiridos, que eso es lo principal, que para eso está el rasgo moral de la Torah. Ahí está el alma. El alma está en el dominio del bien y el mal y principalmente de los conductos, de los puentes que tenemos con el exterior que nos traen el mal y el bien. La palabra, comer y hablar, los ojos que uno ingresa como información y que evita, que cierra los ojos cuando tiene que cerrar los ojos, que abre los ojos, que abre la mano y que cierra la mano, en todos los aspectos, que abraza y que rechaza, a qué corre y camina y a qué es pasivo, cuándo calla y cuándo habla. Lo más difícil es, dentro de todas estas funciones, lo más difícil que el Talmud dice que son de las tres transgresiones que nadie se salva todos los días. Eso no quiere decir que tiene que abusar, quiere decir que tiene que ser consciente que como es tan difícil, tiene que poner especial hincapié en controlar, es el cuidado de la palabra, no decir palabras inconvenientes. Esto incluye todo el conjunto de normativas sobre hablar maliciosamente, palabras dañinas, palabras inconvenientes, palabras vanas, y sí tener dominio de la palabra para hablar palabras de conocimiento, palabras de ayuda, palabras de aliento. Es lo más difícil. Y como dice el rey Salomón, la vida y la muerte están en manos de la palabra. También el padre del rey Salomón, el rey David, en los Salmos, ¿qué dice ahí? Surme rabia, el Salmo 33, sepárate del mal y haz el bien. Los dos aspectos, sepárate del mal es la parte izquierda, desde el hemisferio, el ventrículo izquierdo y la mano y la pierna izquierda, sepárate del mal, el rechazo a, haz el bien, dice el Salmo, en la parte hemisferio derecho, ventrículo derecho, mano derecha y pie derecho, haz el bien. Y Mia Ish Hafetz Haim, ¿quién es la persona que quiere vida? ¿Cómo obtener vida? Lechor Shor Hamirra, cuida tu boca de proferir mal. Es lo más difícil. En general es lo más difícil. Mucho más en los vínculos interpersonales, que uno tiene confianza. Vínculos laborales, amigos y principalmente familia. Especialmente la familia más cercana que uno vive con ellos. Es lo más complicado. Justamente como es lo más complicado, ahí está la misión espiritual de cada uno, lograr dominio sobre eso. Entonces, lo primero que tenés que hacer, antes de aprender cómo moldear la palabra para que sea fecunda, productiva, efectiva, cálida, es lo primero no dañar. Lo primero no dañar.
O sea, cómo poner freno a la palabra, no cómo acelerar la palabra. Cómo poner freno. Explicamos también que tanto la palabra, la capacidad de hablar, como la capacidad de genitalidad del ser humano, son los únicos dos sistemas que salen de uno a interactuar con un prójimo. Digamos, el prójimo es el ser humano, ¿bien? El vínculo entre seres humanos está en la palabra. Yo hablo a seres humanos, no hablo a animales, no hablo a piedras, hablo a seres humanos que manejan, por caso, el mismo código de comunicación, manejan el mismo idioma, manejan los mismos conceptos, ahí se forma el diálogo. Justamente por eso el vínculo entre uno y Dios es, además de observar los preceptos, la plegaria, el hablar con Dios, una muestra que somos imagen y semejanza de Él, que tenemos un vínculo, a diferencia de todas las criaturas que no tienen ese vínculo tan cercano. Y obviamente la genitalidad, el contacto sexual, también es salir de uno hacia un prójimo, hacia el prójimo permitido por la Torá, ¿sí? Que es varón, mujer y en convivencia. Dentro de esto, salir de, tenemos el vínculo de la palabra. Entonces, ¿cómo dominar la palabra, especialmente en los más cercanos, que podemos ayudar mucho y dañar mucho? Entonces, acá el tema es no ver cómo ayudamos mucho al principio, después lo vamos a ver, sino principalmente cómo no dañar. Cuando uno aprende a manipular algo nuevo, sea en cocina un cuchillo, sea utilizando el fuego, sea cualquier orfebre o artesano, lo primero que tiene que aplicar, o cualquier técnica, incluso utilizar algo electrónico, cualquier herramienta, ni cargar un vehículo, lo primero que tiene que aprender es cómo no dañar a otros ni dañarse de uno. Después va a ver cómo lo domina. Primero todo, aplicar el freno. Acá también. Vamos a aprender, hay muchas técnicas en diferentes saberes de la Torá. Tengamos en cuenta que el saber de la Torá tiene 3000 años desarrollándose. Es algo muy, muy vasto y complejo. Vamos a ver una sola, pero como degustación de lo que va a venir. Después vamos a abrir los micrófonos para que puedan también preguntar. Entonces, el texto vamos a ir avanzándolo un poquito, lo voy a explicar de memoria, después lo pueden ver en pantalla y después lo vamos a compartir. Si quieren, ¿querés ir avanzándolo en líneas? Entonces, hay algo que se llama, aprovechando este equilibrio entre la parte derecha del ser humano y la parte izquierda, que la parte derecha siempre es el aspecto lleno y la parte izquierda el aspecto vacío. ¿Se acuerdan? El aspecto derecho del cerebro, lo vimos cuando abrimos la nuez, acá en el ejemplo lo vimos, es el que tiene la idea creativa. La idea creativa se llama Jochma en el Kabbalah, es como un rayo que tiene que ser analizado por el hemisferio vacío, que es el analítico. El analítico analiza lo que la idea tiene, no puede analizar nada. Es como un cronista en una redacción periodística que trae los datos de la noticia, dónde, qué, cómo y cuándo. Y el analista analiza, pero analiza de acuerdo a los datos que le dan. Si no tiene datos, no puede analizar. Entonces vemos lleno y vacío. El corazón también, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Uno está vacío de sangre, otro lleno de sangre y se van intercalando. Y lo mismo, extremidades, brazos y manos, piernas y pies, que tienen capacidad de acercar a y alejar de. Lo mismo las piernas y los pies. Avanzan y retroceden, manteniendo los tres aspectos del equilibrio. El cubo que dijimos, adelante y atrás, derecha e izquierda, arriba y abajo. Entonces, respecto de la palabra, la palabra todo el tiempo está siendo nutrida por un pensamiento y el pensamiento desarrollado de eso que es la emoción. Esa es la diferencia entre una palabra y una onomatopeya, un sonido instintivo. Hoy, uy, ay. Eso es instintivo. De eso no hablamos porque eso es parte de la parte del ruach, del espíritu de vida, que en eso nos asemejamos a otros seres vivos. No tenemos dominio sobre eso. De eso no tiene, como tiene que ser, justamente para eso está. Tiene que ver con la parte funcional biológica. Hablamos de la parte cultural adquirida. Ahí viene el tema. Entonces, ¿cómo yo sé si una palabra es una palabra elaborada por un ser humano o una onomatopeya? Cualquier palabra, para que sea palabra humana, tuvo que ser pensada en algún momento. No quiere decir ahora, en un momento. Vean ustedes. Dice el Talmud, cuando una persona se ve la verdad de la persona, cuando está nerviosa, cuando está enfurecida, saca a relucir la verdad de él, no la mentira. No es que después dice, uy, se me fue. No, no se te fue. Nada más que sacaste el prurito que tenías, el
el flujo inhibitorio y ahora sacás la verdad. Ahora la verdad. Obviamente que no toda verdad tiene que decir todo el tiempo. Como dicen los sabios, el que quiere decir toda la verdad todo el tiempo a todo el mundo, tiene que estar dispuesto a escuchar de todo el mundo toda la verdad sobre él. Y nadie está dispuesto. La verdad al extremo requiere recibir verdad al extremo. Por eso hay cuestiones que hay que saber cuándo y cómo decirlas. Es un arte. Por lo tanto, cuando la persona está enfurecida, saca la verdad de él, que alguna vez lo pensó. No es la mentira de él, es la verdad de él. Es la verdad de él. Porque el freno inhibitorio se levanta y saca la verdad. Por eso, el freno inhibitorio tiene que ver con la capacidad máxima de edad, conciencia. Aparece en el ser humano, en la mujer, aparece en su totalidad. Y activado en la mujer a los 12 años, en el varón a los 13 años. Es por eso que ahí comienza la práctica oficial de los preceptos, tanto para el noágida, tanto para el judío. Porque tiene esa capacidad de inhibirse, freno inhibitorio, poner el freno. Un niño no tiene eso. Un niño es especialmente cruel, no tiene filtro, como se dice. Una persona enfurecida o que está bajo influencia de algún químico, tampoco. Saca la verdad de él, o sea, lo que alguna vez pensó y elaboró. No es la mentira de él, es la verdad de él. Consecuentemente, una palabra, para que sea palabra, tuvo que en algún momento ser pensada y ser elaborada. Y eso saca la palabra en sí, es una caja en realidad vacía, que se nutre todo el tiempo de un pensamiento o su pensamiento elaborado, que es una emoción. Si no se nutre de un pensamiento, de una emoción, no es una palabra, es un sonido. Es un sonido muy similar al humano, como el sonido de la inteligencia artificial o el sonido de un loro, o un sonido similar al humano, pero no es palabra. Un ejemplo de esto es, vieron que a veces hay cantantes que cantan en otro idioma, van a un país diferente al de él, a un idioma diferente, y cantan en su país. Te le dan el texto transliterado. Y empieza a cantar. Está bien, sí, la pronunciación capaz que es muy cercana a la que quiere, al destinatario, pero ahí no comunica, no hay comunicación humana, porque no es el código de comunicación de él. Puede comunicar con su emoción, con su ánimo, pero no con la palabra, no con la canción, porque está articulando palabras que no tiene idea de qué se trata. Consecuentemente, el objetivo que tenemos que ver es cómo activar bilateralmente, cómo hacer pasar información del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. Siempre el hemisferio derecho, tanto en la parte del hemisferio derecho del ser humano, hemisferio derecho del cerebro, tanto en el corazón, tanto la mano derecha, la mano izquierda, es el que está lleno ¿de qué? De información, de emoción o de acción, el que hace. El hemisferio izquierdo es el que restringe. Por caso, en lo que decimos el esquema del árbol de la vida o de la sefirot, es el lado izquierdo, que es el hemisferio izquierdo, el analítico, porque no tiene idea, ¿no? El hemisferio izquierdo, que es el que se llena de sangre luego que es receptada por el hemisferio derecho, el ventrículo, digamos, del corazón derecho, la mano izquierda y el brazo que frena, y la pierna que avanza luego de un retroceso. Entonces, el objetivo es cómo hacer para que empiece a funcionar el freno inhibitorio. O sea, que la información derecha, en términos prácticos, cuando una persona empieza, acá se dice, a enervar, a enojarse, a enfurecerse, a encolerizarse, a calentarse, ¿cómo aplicar el freno? Porque la palabra proferida es la consecuencia de un proceso interno. Hay una idea que lo desborda, no importa si es correcta o incorrecta, hay una idea que lo desborda, el corazón empieza a funcionar y la palabra dispara. Entonces, ¿cómo frenar eso? Hay algo que se llama, y lo trae muy bien, Nachmanides, Ramban, no confundir con Maimónides, es otro sabio que siempre citamos. Nachmanides, año 1270, en la época de oro de España, del pueblo judío, donde ahí surgió los grandes líderes del pueblo judío de España, siglo XII, XIII, especialmente toda España, desde Cataluña en adelante, sur de Francia y todo lo que es la península ibérica, ahí nació la Kabbalah del medioevo. En Nachmanides, con todo su grupo de místicos, escribió todo un comentario de la Torá, en la mística y otros, muchos más libros. Él describe lo que se llama
que está en el texto, no quiero explicarlo de memoria, después lo vamos a ver en el texto si quieren. Lo que se llama en términos concretos la estimulación bilateral. O sea, que la información del lado derecho pase al izquierdo y que se empiece a nutrir. ¿Cómo hace? ¿Para qué? Para frenar. Si me enervo, ¿cómo me freno? Muchas veces uno se frena, lo hace de forma instintiva. Acá vamos a aprender a hacerlo en forma activa, en forma pronunciada. Vean ustedes, no ante todas las personas ustedes se dan libertad de insultar, proferir, gritar y decir palabras hirientes. Yo también, el primero. ¿De qué depende de quién sea que no? Bueno, es subjetivo. También hay un juego de intereses, antes que te permite. Hay gente que no te permite, dice, me levanto y me voy. O te imprimo más fuerza que la que vos podés hacer. O sea, pero cuando se llega a eso, ya el ser humano pierde el formato de ser humano y dominio, y ya hablamos de, más que todo, empieza a actuar la parte instintiva. De eso no hablamos, porque la Torah no te viene a enseñar cómo grita más fuerte. De eso no necesitas Torah. Esa es la parte salvaje del ser humano. La Torah habla de la parte humana divina del ser humano. Es cómo dominar, ahí sí. Hay varias técnicas, pero lo principal es lo siguiente. Tenés que actuar tanto en palabra, pensamiento o en acción, y hoy que estamos en la clase de la parte motriz vamos a aprender 2 técnicas motrices, en realidad 4, prácticas concretas para hacer que la estimulación bilateral funcione y esto active el freno inhibitorio rápidamente para poder frenar. Lo principal no es hablar, lo principal es frenar. Mantenerse en silencio cuando uno quiere desproticar. Seguro que frenar te da la posibilidad de moldear las palabras, moldear las emociones, evaluar, calibrar, te da todo un sinfín de números. Cuando dijiste, dijiste. Una de las técnicas es, vamos a ir de arriba para abajo, o de abajo para arriba, como lo quiera. De arriba para abajo, muy simple, es la lengua, que también tiene un nivel de equilibrio. La lengua va de derecha a izquierda. De hecho, cuando te habla de palabra, habla de lashon, lengua. También los profetas, cuando hablan de la cultura de las naciones que se va a volcar para la época del Mashiach, el profeta Sofonías habla de lengua. Mismo, también, Génesis, cuando habla del desarrollo civilizatorio de los hijos de Noah, habla de lengua. Lashon en hebreo es lengua, que quiere decir idioma, lengua, idioma y cultura, todo junto. La lengua la vamos a hacer deslizar del hemisferio derecho al izquierdo, ida y vuelta. Uno lo sabe hacer. Tocando con la punta de la lengua el paladar, luego la parte donde está la campanita, lo que es la virgulita, la campanita, digamos, ¿saben lo que es la campanita de la garganta? La lengua para abajo, a la derecha y a la izquierda, tocando los pómulos. Junto con los dientes, junto con la lengua activan los dientes. Morder suavemente, subrayo, suavemente, no se vayan de... Se fue la imagen, ahí volvió. Ahí estamos de nuevo, Ra. Ahí Adelante. volvimos, menos mal. Alguien se mordió la lengua, parece. Entonces, morder despacito, muy suavemente, la parte interior de los pómulos, de los cachetes y hacia afuera. Eso activa la estimulación bilateral con la lengua. De nuevo, la lengua a las 6 direcciones, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, como un rollito, hacia afuera y hacia adentro. Practíquenlo y va a salir. Pueden practicarlo. No saquen la lengua, lo único. Después, morder el cachete. El pómulo se dice acá, ¿sí? La parte interior, no vas a morder el otro, siempre para uno, adentro y afuera, muy suavemente, ¿se entiende? Eso hace que el circuito de la mente al corazón reciba un estímulo mucho más fuerte y lo corte. Lo que necesitamos es que el estímulo de la mente al corazón pasado por DAT, por la conciencia, que lo explicamos en la primera y segunda clase, se vea cortado rápidamente, abruptamente. ¿Cómo se hace? Adelantándonos y que el estímulo más directo, motriz y molesto, doloroso, llegue antes. ¿Se entiende? Tiene que llegar antes. ¿Vieron cuando en el ámbito laboral hay algo que decir? Entonces la pregunta es, ¿quién lo dice antes? ¿Quién se ataca antes? Bueno, acá también. Tiene que llegar la información
neuronal del dolor o de la lengua, no del dolor, del mínimo, si hablamos de... Antes de que la cabeza, antes que la mente vaya por el carril del DAT y llegue a las emociones, porque ahí ya está. De las emociones es muy rápido el camino hacia la lengua y después es muy difícil de tener. Recuerden, de las emociones cuando sube a la boca a proferir, chao, ya es muy difícil. Es como el dedo que dispara y ya hay un punto que no podés decidir. La decisión la tenés en ese punto. Esta es una técnica. Entonces, de nuevo, la lengua y los dientes. Después tenés las manos y los pies. En el corazón no vamos a hacer nada, pero sí la estimulación de las manos. Por ejemplo, bambolear las manos de un lado al otro, de un lado al otro. Eso frena el instinto y lo moldea. Es por eso que ya el Zohar cita que la costumbre del pueblo judío es, en la plegaria, bambolearse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. La costumbre antigua de la época del Zohar, y el Zohar lo compara como una vela que titila, como buscando su raíz espiritual. Pero en aspectos más prácticos es desarrollar la emoción en la plegaria. ¿Cómo? Estimulando este equilibrio entre derecha, izquierda y adelante y atrás. Es por eso que el clásico meser de los judíos en la plegaria, lo han visto. En las piernas, presionar principalmente el dedo pulgar de la pierna derecha, del pie derecho, y el dedo pulgar de la pierna izquierda contra el piso. Y paralelamente, levantar los talones. O sea, hacer el clásico movimiento que también en muchos pasos de danza se hace, ¿sí? Presionar el dedo gordo contra el dedo pulgar contra el pie de los dos y levantar los talones. Este movimiento también está en la plegaria. En la plegaria del pueblo de Israel se hace. Hay una parte cuando la principal plegaria es llamada Amidá, que se dice de pie. Luego, en contextos de minyan, de grupo de rezo en colectivo, el oficiante, el Hazán, hay una parte que se llama Kedushá, se traduce como santificación, que es donde se declara que como los ángeles alaban a Dios. Vean ustedes el profeta Isaías, el profeta Ezequiel al principio, el profeta Isaías capítulo 6 y 8 lo describe, y ahí se levanta, se hace esto, se presiona con los dos dedos gordos, pulgares, contra el piso y se levantan los talones. De esta forma se hace la estimulación bilateral para activar las emociones y dominar los pensamientos y palabras impropias en este caso en el contexto de la plegaria, y activar las emociones correspondientes luego de haber meditado en la plegaria, pero se puede dar en todos los contextos, también en las relaciones interpersonales. Entonces vimos tres facetas. Los brazos, el bamboleo de los brazos, también presionar los dedos derecho, izquierdo, alternativamente sirve para lograr esta estimulación bilateral. Presionar los mismos dedos pulgares de los pies y levantar los talones. Bien, no por nada el Código de Leyes Judía, y también lo puede hacer esto el Noágida, cuando nos describe la plegaria, nos dice que una persona tiene que estar parado reverentemente frente al Eterno, colocar sus manos sobre su corazón y sus ojos y su mente a Dios. De esta forma, la mano derecha sobre la mano izquierda. También tiene que ver con aprisionar estos pulgares. Y para terminar, un movimiento de manos que está descrito en el Talmud, tratado de Brajot, capítulo 55 creo, que es una práctica que también se hace para ahuyentar la envidia y el mal de ojo. Lo trae el Talmud, que es una fuente auténtica, no es nada que alguien inventó. Que tiene que ver con los dos pulgares. También tiene que ver con la estimulación bilateral. Y lo que el Talmud describe es lo siguiente, es tomar la mano derecha y sus 4 dedos y esconder el pulgar dentro de la mano izquierda y sus 4 dedos. Y este pulgar, esconderlo dentro de sus 4 dedos. Así, ¿se entiende? Ahora voy a explicar por qué. Vamos de nuevo. Lo pueden hacer en pantalla, pueden abrir capaz y hacerlo en pantalla si quieren. Vamos de nuevo. 4 dedos el pulgar. El pulgar es el dedo que, obviamente que en el ser humano está, en algunos animales también, pero en el ser humano o aves, el ser humano está muy pronunciado la diferencia para permitir el trazo fino, digamos, ¿sí? La escritura y todo lo más humano. Pero el pulgar es lo que sobresale. Entonces, si hay envidia o mal de ojo, o si hay estimulación bilateral, es lo mismo, se hace con el dedo pulgar. De esto cuando hablamos anteriormente, hablamos de los pulgares, cuando se abraza uno
el corazón, mano derecha y mano izquierda, y en los pulgares de los pies levantar el talón. Dijimos lo mismo, ¿sí? Siempre con el pulgar, que es el dedo que sobresale. Entonces, cubrir el pulgar derecho con los 4 dedos de la mano izquierda, así, ¿bien? Y el pulgar izquierdo, ustedes lo van a ver al revés por la pantalla, con los 4 dedos de la mano derecha, así. ¿Se entiende? O sea, que no se vea el pulgar, que esté escondido. A ver, Nehemías, ¿querés hacer? Estoy viendo acá la pantalla, a ver, hagan, sin miedo. Algunos están haciendo bien, otros están haciendo más o menos. A ver, prueben. Y bueno, sobre eso el Talmud dice que uno tiene que recitar: yo soy hijo de Yosef, que no recae sobre mí el mal de ojo. El punto es que se activa la estimulación bilateral. ¿Se dan cuenta? La interinclusión del lado derecho y del izquierdo a tal forma que no se ve diferencia entre uno y otro. Este es el secreto de lo que describe el Génesis. Varón y mujer fueron creados un solo cuerpo. Sabemos que el primer ser fue andrógino, tenía varón y mujer, estaban cosidos en la espalda. Dios los separó, los particionó, y de eso hizo 2 hemisferios, derecho e izquierdo, varón y mujer. Y el objetivo es la reunión entre ambos. Pues el versículo dice que varón y mujer serán una sola carne, uniéndose. De lo que estudiamos y aprendimos en estas 3 clases fue un poco del esquema de lo que se llama en Kabbalah el árbol de la vida, los 10 atributos espirituales, sefirot, esferas divinas en su relación con el ser humano, y cómo activar especialmente el hemisferio derecho para poder tomar dominio y frenar en la parte instintiva. Cuanto uno más frena lo instintivo, más da espacio a lo moral, a lo espiritual. Frena y ahora piensa, frena y evalúa, frena y calibra. Lo contrario es dar rienda suelta al instinto. Para eso no hace falta Torah, eso cada uno lo sabe. Justamente esta es la llave para poder moldear y modelar las emociones. Obviamente que, por ejemplo, esta misma práctica se puede moldear no solamente en palabra, como vimos hoy, se puede moldear en 28 atributos emocionales diferentes. Por ejemplo, en el libro que estamos dando el curso, y vamos a retomar el curso con estudiantes universales, sobre el libro Orjot Tzadikim, el camino de los justos, que ahí describe 28 atributos emocionales que están construidos, el libro, en 14 atributos generales que tienen 2 partes: palabra y silencio, amor y temor, amor y odio, humildad y engreimiento. Es lo mismo, la estructura del libro responde a lo que explicamos hoy. Por eso, si Dios quiere, vamos a continuar con ese ciclo que es Orjot Tzadikim, el camino de los justos, y en las clases que vamos a dar en la semana, y justamente vamos a ver esta misma idea, pero plasmada en 28 filtros diferentes. Hoy lo vimos en uno, que es la palabra y el silencio, pero lo podemos ver en 28 libros, y eso tiene que ver ya en la parte más práctica, es la interinclusión de los diferentes saberes de la Torá. El saber místico con el saber del Musar, la ética monoteísta. El saber filosófico con el saber de etcétera. La interinclusión entre los diferentes saberes da la mixtura y la belleza de lo que es el auténtico estudio de la Torá en forma profesional, amigable y moderna. Hasta acá la clase de hoy. Ahora quedo abierto a preguntas, consultas y comentarios por parte del público. Y recuerden, vamos a avanzar cada domingo, una vez por mes, con estudiantes universales. Es importante que ustedes envíen su generosa colaboración económica para que esto sea posible. Contáctense con los directores de estudiantes universales. Los que ven este video después editado pueden dejar comentarios y vamos a responder también. Ver en el YouTube de estudiantes universales, tenemos no solamente míos, sino de diferentes rabinos y maestras y maestros, muchos contenidos, especialmente tenemos de nuestras clases ya dos años colectados hay al menos 20 clases magistrales de este tipo de temáticas, del mundo místico, del mundo también no ágil, etcétera, etcétera. Así que está a disposición en YouTube, y también la invitación que puedan ayudarnos a que desarrollemos esto. Lo que más queremos es desarrollarlo, requerimos de vuestra colaboración.